Buenos días, hermanos de la Iglesia Torrefuerte. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. En este verso, hermanos, Dios nos da garantía de su esperanza y triunfo en su inmenso poder. No tan solamente eso, pero Él quiere que nos regocijemos en las bendiciones de su gracia, su paz, su justicia, su perdón y el poder de salvación en Cristo Jesús. Hermanos, el tema de hoy es ¿y quién es este Cristo? ¿Quién es este Cristo? 5 hechos de la resurrección. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por este bello día. Gracias, este día que tú has hecho, Padre. Padre, te adoramos, te bendecimos, Padre. A la misma vez, Padre, hoy te pedimos por esas personas que están sufriendo por lo del coronavirus, Padre, y por otras situaciones. Lo hemos visto en nuestra propia iglesia, Padre, tenemos hermanos sufriendo, que han perdido familia. Te pedimos por todos ellos, Padre, que tú los levantes siempre, Padre. Ya tú sabes quién ellos son, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu gracia. Por tu provisión hoy día que nunca nos dejas, Padre. Tú eres grande, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy día celebramos el Domingo de Pascuas. Pero ¿cuántas personas en realidad entienden el significado de esta celebración? En un día como hoy, las iglesias reciben muchos más visitantes, se llenan. Pero tenemos que hacer unas cuantas preguntas, hermanos. La primera es, ¿quién es este Cristo? ¿Quién es este Cristo? Esto es una pregunta válida. ¿Quién soy yo? La segunda pregunta, ¿quién soy yo? Y la tercera, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? En Cristo Jesús. No importa nuestra posición o madurez espiritual. Todos debemos de hacernos estas mismas preguntas y actuar en espíritu y verdad, hermanos. Hermanos, la centralidad y singularidad de la fe cristiana se basa en los principios divinos de un Dios amoroso y personal que extiende su brazo para salvar a la humanidad de su naturaleza pecaminosa. Vemos su poder soberano cuando Él envía a su único Hijo amado a cumplir el último sacrificio de redimir al mundo en un evento histórico más grande, en el evento histórico más grande en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús. Pero aunque la evidencia es indiscutible, hay incrédulos que niegan la verdad de la fe cristiana al clamar que la crucifixión de Jesús, la tumba vacía, las apariciones corporales, o sea, en cuerpo de Jesús, las transformaciones de las vidas de los discípulos y su resurrección nunca suceden porque es un mito fabricado por los seguidores de Jesús. Pero la evidencia es objetivamente clara que la resurrección de Jesús en la narración bíblica de los evangelios incluye sobre 500 testigos, incluye la transformación radical de la vida de los discípulos de Jesús, incluye el testimonio de las mujeres, incluye la tumba vacía, incluye la rápida expansión de la fe cristiana. Hermanos, hoy día hay muchos que reconocen la sangre redentora de Cristo Jesús y tratan de genuinamente vivir en el espíritu y verdad de su poder transformador. Pero en los tiempos de su ministerio hubo muchos que dudaron o simplemente no sabían quién es el Cristo del mundo. Simplemente no sabían quién es el Cristo del mundo. Fíjense bien, Poncio Pilato se pensó que Cristo Jesús era solamente un buscapleitos, aunque después envió una escolta que cuidara de su tumba. Interesante, ¿no? El rey Herodes se pensó que se estaba deshaciendo de un rival. Hasta si las mujeres hubiesen sabido de este Cristo, no hubiesen gastado dinero en especias para preparar su cuerpo y María no hubiese llorado cuando murió Lázaro. Para completar, si sus discípulos lo hubiesen conocido como el Mesías que venía, entonces no hubiesen pensado de su resurrección como una fantasía. Esto lo vemos en Marcos capítulo 16, verso 11. Esto es lo que dice. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Hermano, que muchas de estas personas no sabían lo que estaba pasando. Todavía hoy día hay muchas personas, incluyendo cristianos, que no saben lo que está ocurriendo ni quieren tener una relación personal con el Rey y el Salvador del mundo.
Hermano, estas personas incrédulas no saben lo que está ocurriendo exactamente por eso, porque no quieren tener una relación con Cristo Jesús. En otras palabras, lo rechazan. Pero hermano, ¿qué pasaría si una persona se propusiera a conocer a este Cristo? ¿Cómo es? ¿Qué conocería de él? Les comparto 5 hechos de la resurrección de Cristo Jesús. No voy a entrar en detalles enormes con estos hechos porque puedo estar 3 días hablando de ustedes de esto. Esto es solamente un pequeño resumen. El primero es, su crucifixión fue real. Su crucifixión fue real. Primero que nada, las profecías confirman su muerte. Isaías 53, Isaías capítulo 53, verso 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Salmo 22, 16 dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Hermanos, como hijos de Dios, este es el Cristo que tenía toda autoridad para predecir su propia muerte. Fíjense bien lo que dice Marcos capítulo 8, versos 31. Marcos 8, 31 dice lo siguiente. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Obviamente hoy día hay incrédulos que le van a decir a usted que el Cristo sobrevivió, que todo esto es simplemente una mentira, que simplemente los apóstoles decidieron echar una mentira. El problema de todo esto es que cuando los testigos vieron a Jesús al 3er día, el Cristo no tenía heridas visibles en su cuerpo resucitado. Acuérdense de los testigos presentes en la crucifixión, como las 3 María y Juan. El profesor Gary R. Habermas de Liberty University señala lo siguiente. Un Jesús crucificado, pero aún con vida, habría estado en una forma físicamente horrible, ensangretado, magullado, pálido, cojeando, sin lavar y con evidente necesidad de asistencia médica. Hermanos, si el Cristo no murió crucificado, su resurrección entonces es en vana y es un mito. Pregúntense, ¿quién soy yo en este Cristo que se sacrificó por mí? Pregúntense, ¿hiciera esto la diferencia en nosotros? El segundo hecho, hermano, es que los discípulos creyeron. Esto es monumental. No hay hecho más poderoso que la conversión y transformación de un humano. Fíjense bien lo que dice uno de mis versos favoritos. Romanos 12:2 dice lo siguiente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero esto aplica solamente, hermano, a esos que completamente han entregado su vida a Cristo Jesús. Y esto es algo que ocurre genuinamente desde lo más profundo de nuestra voluntad. No es un acto intelectual ni emocional. Los discípulos creyeron en su mensaje divino y que Cristo se les presentó. Ellos creyeron eso, que se les presentó a él después de su muerte y resurrección. Esto es importante. Y se les presentó en cuerpo. La magnitud de ellos creer es colosal porque sus transformaciones fueron radicales después de haber abandonado a su Redentor. ¿Cómo sabemos esto? Inmediatamente ellos comenzaron a proclamar las buenas nuevas y se convirtieron en un mártir en el nombre de Cristo Jesús. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hoy día somos un mártir en el nombre de Cristo Jesús? Esto es bien importante, esa pregunta. Hay que contestarla. Obviamente los incrédulos van a argumentar sobre los milagros del Cristo, pero ¿quién deja a su familia atrás para seguir una mentira y ser perseguido hasta su muerte? ¿Quién hace eso hoy día, hermano?
¿O qué hubiese hecho en aquel tiempo? No había dinero. El profesor de filosofía Douglas Lucius escribe lo siguiente: estos hombres pasaron de abatidos, desanimados y afligidos seguidores de un rabino crucificado a apóstoles, aquellos que habían visto al Cristo resucitado y que sobre la base lo proclamaron como el Señor de la vida y el juez de la historia. Pregúntese en esto: ¿quién soy yo hoy día como creyente en Cristo Jesús? Y si creemos, ¿estamos haciendo algo con nuestras creencias? Esto es importante. El tercer hecho, hermano, es que la transformación de Pablo es la transformación de Pablo. La transformación de Pablo. Esto es clave. Históricamente, la transformación de Pablo es la más influyente con la verdad de la resurrección de Cristo Jesús. Saúl de Tarsos, antes de su conversión. ¿Se acuerdan de Saúl de Tarsos? Él persiguió y fue responsable por la muerte de muchos cristianos. Pero desde ese encuentro supernatural con el Cristo en el camino hacia Damasco, su transformación radical como un verdadero soldado de Cristo es inspiracional y evidente. Pablo es acreditado por casi la mitad de los libros en el Nuevo Testamento, hermano. Es imposible para los incrédulos desarrollar un caso a contra de un apóstol que lo dio todo para la gloria del Señor. El profesor Habermas escribe lo siguiente: la transformación de Pablo está indicada por su evidente compromiso a lo largo de su vida de ministerio y escritura, así como su disposición a morir por su fe. Para esos que niegan la tumba vacía del Cristo, Pablo tiene mucho que decir, ya que él estuvo en la presencia de Cristo resucitado. El aspecto más significativo de la transformación de la vida de Pablo como testimonio para él, creyente cristiano, no se basa tanto en la transformación física, hermano, sino en la transformación espiritual del corazón humano. La transformación espiritual del corazón humano. Por lo tanto, la importancia de la transformación de la vida de Pablo es significativa en la historicidad del cristianismo y en la autenticación de la resurrección de Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. Hermanos, ¿es usted un Pablo hoy día? ¿Están nuestras vidas hoy día siendo transformadas en el Cristo? ¿Están siendo transformadas? Esto es importante. El cuarto hecho, hermano, es que la conversión de Santiago es la conversión de Santiago. El hermano no creyó, el hermano de Cristo no creyó en la resurrección de Cristo Jesús hasta que no lo vio en su cuerpo resucitado. Primero de Corintios, capítulo 15, verso 7, dice lo siguiente: luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Jacobo es Santiago, es el mismo. Es Jacobo un sinónimo para Santiago bíblicamente hablando. Hasta ese momento Santiago era un judío devoto. Obviamente su vida cambió. El hecho de que Santiago no crea en Jesús como el Hijo de Dios durante su ministerio y luego se convierta como el líder espiritual de la iglesia de Jerusalén sirve como un testimonio de que él experimentó un encuentro sobrenatural con Jesús que llevó a la transformación de su vida. Hermanos, vemos hoy día con muchas personas. No necesariamente que Cristo se le aparezca, pero sí lo vemos. Santiago es otro ejemplo del mensaje de salvación de Jesús, en que el Señor viene a salvar y redimir a los perdidos. ¿Es usted, hermano, un Santiago hoy día? ¿Es usted un Santiago? ¿Han sido nuestras vidas realmente cambiadas por el Cristo? Esto es importante. El quinto hecho y el último es que es la tumba vacía. La tumba vacía. Los incrédulos van a decir que él nunca fue enterrado en la tumba y por eso estaba vacía. Pero en realidad los incrédulos no tienen evidencia de lo que claman. José de Arimatea, uno de sus discípulos, pidió por el cuerpo del Cristo a Poncio Pilato y fue llevado a una tumba privada
en la cual María, la madre de Jesús, y María Magdalena estaban presentes. La resurrección milagrosa de Cristo Jesús no tenía que ser presenciada para ser cierta. ¿Cuántos de ustedes presenciaron el descubrimiento de Cristóbal Colón o los descubrimientos de Cristóbal Colón? Además, pero sabemos que es cierto, ¿no? Además, sin el entierro de Cristo Jesús no hay tumba vacía. Hermano, la palabra de Dios es clara en cuanto a la muerte y resurrección del Rey de Reyes. ¿Ha sido usted hoy día transformado por la tumba vacía? Tenemos que hacer esa pregunta. Hermano, en conclusión, ¿quién es este Cristo? Es real. La historia de su ministerio y su resurrección asegura que las mujeres creyeron, asegura que los discípulos creyeron, asegura que los incrédulos como Pablo y Santiago creyeron y fueron convertidos y transformados. Más que nada, la tumba vacía asegura la resurrección de Cristo y a la misma vez señala a la resurrección de todos esos que genuinamente creen en Él. Señala a la resurrección de todos esos que genuinamente creen en Él. La evidencia es clara e histórica. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el cual vendrá algún día a juzgar al mundo. Pero ¿qué hacemos con el evento histórico más extraordinario en la historia de la humanidad? ¿Qué hacemos con esto? La respuesta es fácil para esos que genuinamente creen en la resurrección de Cristo Jesús. La respuesta es, hermanos, compartir el evangelio. Compartan el evangelio, la gran comisión. Nada como compartir para que esos que escuchen sean salvos por la sangre redentora del Cristo. Hermanos, los seguidores verdaderos comparten el evangelio. Son leales al Señor, aman a su prójimo, miran su mejilla cuando los insultan, asisten a la iglesia y comparten. Tienen compasión, oran sin cesar, son obedientes al mandato de la gran comisión, están llenos de gracia y lo dan todo por la verdad de la resurrección. Esto fue exactamente lo que hicieron sus discípulos. Entonces, ¿qué somos nosotros en Cristo Jesús hoy día, hermano? Mirando a sus discípulos, mirando históricamente a lo que ocurrió en la Biblia. ¿Y quién es este Cristo? ¿Quién es Él? Fíjense bien lo que dice Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Juan 11, versículos 25 y 26 son claros. Esto es lo que dice, hermano. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este bello día. Gracias, Padre, por celebrar un día tan bello, Padre, aunque todos los días son tuyos y todos los días debemos celebrar tu resurrección, Padre. Gracias por venir al mundo, por enviar a tu único Hijo para nuestra salvación. Esto es el significado de todo esto, Padre. Está con mis hermanos esta semana. Ayúdalo, levántalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que Dios me lo bendiga a todos.